Shalom y bendiciones, bendiciones a cada uno de los que se conectan. Como cada semana estamos contentos de que esté con nosotros en este su espacio de estudio donde nos hemos dado la tarea de poder ver los 613 mandamientos en sus leyes y en sus categorías. No es una tarea fácil, no es algo sencillo, pero sabemos que una de las metas que nosotros debemos tener como creyentes es entender la constitución del reino. Muchas veces hemos hablado acerca del reino, la cultura del reino, la mentalidad del reino. Somos embajadores del reino y muchas cosas así que tienen que ver con el reino de Dios. Hablamos del reino de Dios, pero difícilmente nos hemos puesto a estudiar en lo que realmente el reino de Dios significa. Y una de las maneras de entender el reino de Dios es saber que el reino tiene una constitución, así como cada país tiene una constitución y esa constitución no se puede cambiar, no se puede modificar. Así es la constitución del reino. El reino de Dios fue establecido en el monte Sinaí. Dios dio sus mandamientos. Dios dio la constitución que tenía que ver con el reino. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la iglesia no está separada de Israel. La primera vez que aparece la palabra eclesía o cajal, que en su defecto el griego tiene que ver con cajal, el griego es eclesía, tiene que ver con una congregación. Lamentablemente se nos ha hecho creer que el Sinaí fue la congregación del pueblo de Israel, pero más adelante en el libro de los Hechos, cuando en Pentecostés apareció la iglesia del Señor y hacemos una separación entre lo que es el pueblo de Israel y la iglesia. Y después vienen ciertas teorías, ciertas doctrinas, podemos decirle la teología de reemplazo, la doctrina de la sustitución y muchas cosas que durante los años han ido avanzando, haciendo entender que ahora la iglesia ha sustituido a Israel y que ahora la iglesia es el Israel espiritual, cuando en realidad en el concepto bíblico no hay tal cosa. Así es que tenemos que entender que la iglesia es una comunidad con Israel y la constitución que le fue dada a Israel es la misma constitución que sigue rigiendo el reino de Dios en nuestros días. Así es que una de las formas que tenemos que entender, o una de las formas que tenemos para entender el reino de Dios es entender su constitución. Mire, Estados Unidos es un país que tiene una constitución y todas las leyes que se hacen son basadas a la Constitución. Se le pueden hacer enmiendas, se pueden hacer leyes un poco, leyes de acuerdo al tiempo, pero esas leyes tienen que estar de acuerdo a la Constitución, no pueden ir sobre la Constitución. Y muchas veces cuando nosotros nos damos cuenta, el reino de Dios funciona de la misma manera. Hay una Constitución que no se puede cambiar. Bueno, nosotros muchas veces hemos escuchado, Yeshua vino a abrogar la ley, vino a darle su cumplimiento, vino a darle su totalidad, vino a libertarnos. Pero si nosotros vemos las palabras del mismo maestro, nos vamos a dar cuenta que dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Las palabras que yo hablo no son mías, sino de mi Padre. La doctrina que yo les enseño no es mía, sino la de mi Padre que Él me ha enviado. En su ministerio terrenal, Yeshua siempre hacía énfasis a que la doctrina que Él hablaba no era de Él, sino la del Padre que lo había mandado a enseñarla. Así es que una de las cosas que tenemos que esforzarnos es por entender las leyes de la Torá en sus categorías. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de las leyes de la idolatría, las leyes relativas a la idolatría. Nos dimos cuenta la semana pasada, si usted va conmigo rapidito aquí, no vamos a volver a repetir todo esto, pero si usted se da cuenta, vamos a darnos cuenta de que estas leyes a la idolatría tienen que ver con 51 mandamientos de los 613, dos preceptos positivos y 49 negativos. Y ahí está la lista, la vimos la semana pasada. Todo tiene que ver con idolatría, algunas cositas que tienen que ver con la ropa de hombre, que la mujer no use ropa de hombre, el hombre no use ropa de mujer, el aspecto de raparse, el aspecto de herirse, el aspecto de los tatuajes, el aspecto de la barba, los aspectos culturales que vamos a estar hablando. Así es que la semana pasada, o en el primer video, hablamos un poquito acerca de lo que era la idolatría, cómo empezó la idolatría, cómo la gente empezó a seguir la idolatría, cómo se manifestó. Hoy vamos a ver en el capítulo 3 que dice aquí,
actos de idolatría voluntarios o involuntarios. Y dice, quien practica idolatría voluntaria o deliberadamente debe recibir caret. ¿Qué es el caret? Caret es la pena de caret, es un castigo del cielo, como morir antes de tiempo o sufrir cercenamiento del alma. Israel era una cultura que ellos creían que si ellos hacían algo indebido, ello producía que se llegara a la muerte antes de tiempo, y eso era lo que se determinaba como caret, la pena de caret. Caret era un castigo del cielo. A esto tenemos que agregarle, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos esto, no sé cuántos de ustedes hayan escuchado cuando se enseñaba acerca del sumo sacerdote. Yo soy culpable de ello porque yo lo enseñé también muchas veces. Pero se enseña que el sumo sacerdote dentro de sus vestiduras tenía unas campanitas en la parte de abajo, cosa que es correcta. Las vestiduras del sumo sacerdote tenían unas campanitas en la parte de abajo, en la parte de su túnica. Pero además se nos enseñaba, y yo lo enseñé, que el sumo sacerdote tenía una cuerda, y que a este sumo sacerdote, cuando iba a entrar al lugar santo, al lugar santísimo, llevaba la cuerda en el pie, y el sumo sacerdote iba caminando y la cuerda se iba, y las campanitas eran para avisarle al pueblo que el sumo sacerdote seguía con vida. Llegaba un tiempo en que si las campanitas no se escuchaban, la gente podía pensar que este sumo sacerdote había muerto, y entonces la cuerda que tenía sobre su pie era para jalarlo y sacar el cuerpo sin vida hacia la parte de afuera. Yo lo enseñé, hay muchos hermanos pastores, mucha gente que así lo enseña, pero eso es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque el templo, el tabernáculo, es un lugar de vida y no de muerte. Por eso lo único que se traía era la sangre. Lo único que se metía hacia el lugar más santo era la sangre. No se metía el cuerpo de un animal muerto, porque era muerte. La muerte no podía invadir el lugar santísimo. Así es que las campanitas, ¿cuál era el propósito de las campanitas? Había dos velos que dividían el lugar santo del lugar santísimo. No era uno, eran dos. Y dentro de esos dos velos había como un pasillo. Y el sumo sacerdote, cuando entraba, pegaba en los velos y las campanitas sonaban. Eso era para hacerle saber al Todopoderoso, o pidiéndole permiso, anunciando que el sumo sacerdote iba a presentarse delante de él. Así es que las campanitas eran para anunciarle a Dios, pidiéndole permiso que iba a entrar el sumo sacerdote hacia él. Y por eso ese era el propósito de las campanitas que estaban ahí. Pegaban en el velo y sonaban. Y eso le hacía saber a Dios: viene el sumo sacerdote a presentarte ante ti. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque el concepto de carez aplica al sumo sacerdote. En el tiempo de Yeshua, durante y después del tiempo de Yeshua, sabemos que el sumo sacerdocio se había corrompido. Sabemos que Ananías y los hijos de él, y más adelante, y aún antes, un poco antes de Yeshua, el sacerdocio se había corrompido. Había hombres que estaban corruptos. Pero para que nosotros veamos que Dios no los mataba cuando ellos venían a ofrecer el servicio de Yom Kippur. El hombre podía estar no apto para presentarse en el servicio de Yom Kippur, pero no moría en el lugar santísimo. ¿Qué pasaba? Que había una pena de caret, que durante ese año, después de que el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de Yom Kippur, la sangre entraba al lugar santísimo sin merecer o sin estar completamente apto para entrar. Durante ese año, antes de que se terminara ese año, el sacerdote moría. De eso puede haber registros de que ese sacerdote murió durante ese año, o en su defecto algunos se arrepintieron y no murieron durante ese año, pero eventualmente murieron. Pero para que usted vea cómo funciona la pena de caret, un castigo del cielo, morir antes del tiempo. Y por eso le estoy trayendo el ejemplo del sumo sacerdocio, porque antes pensábamos, bueno, él entraba y si no estaba puro y si no estaba apto para ofrecer el sacrificio, Dios lo mataba ahí. No, Dios no lo mataba, porque ninguna cosa de muerte podía entrar al lugar santo, y mucho menos al lugar santísimo. Entonces Dios no podía matarlo, pero se aplicaba la pena de caret, que durante ese año, después de Yom Kippur, después de que entraste impuro, después de que entraste sin merecer entrar al lugar más santo, al lugar santísimo,
la pena de caret venía y durante ese año morías. O hasta muchas veces hasta la familia moría. Si es que esa es la pena de caret. La pena es un castigo del cielo, como morir antes del tiempo, sufrir cercenamiento del alma. Si habían ahí testigos y le advirtieron, en este caso estamos hablando de la idolatría, si había testigos y le advirtieron de la idolatría, de la prohibición y del castigo, es apedreado. Si adoró ídolos involuntariamente, que presente una ofrenda fija, un hatat, por la falta. ¿Ve? Aquí estamos viendo que aun si esta persona ofreció sacrificios o involuntariamente hizo idolatría, adoró involuntariamente, Dios dice no va a morir, pero tiene que presentar una ofrenda, hatat, por la culpa, traer un animal al templo, al tabernáculo, y tiene que presentar esa ofrenda por la culpa. No muere, porque no todo en la Torah era muerte, 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 sino Dios le da siempre al hombre la oportunidad de arrepentirse, la oportunidad de rendir cuentas y la oportunidad de saldar el pecado que él cometió. Los idólatras se han fijado muchos servicios para cada estatua y figura. La adoración de uno no es como la adoración del otro. Por ejemplo, la adoración de Peor se lleva a cabo defecando ante él. La gente siempre con sus locuras y sus cosas. Imagínense, la adoración a Peor era defecando ante el ídolo. Así era como lo adoraban. En tanto que la adoración a Marculis se ejecuta lanzando piedras hacia él o retirándolas de su presencia. Muchos servicios como estos fueron dispuestos para el resto de los ídolos. Acuérdense, estamos hablando que la Torá se llevó en medio de un mundo en el cual había muchas civilizaciones y cada civilización tenía su sistema de creencias y ellos adoraban, tenían su forma de adoración, así como hoy en día, aunque nosotros tenemos una creencia, alrededor nuestro hay una infinidad de personas que creen y hoy en día tenemos que aún darnos cuenta de que tenemos que ser sensibles a lo que está sucediendo. Por lo tanto, quien defeca ante Marculis o le arroja piedras a Peor, está suelto hasta que lo adore según la modalidad de su culto, como dice Deuteronomio 12:30. ¿De qué forma servían esos pueblos a sus dioses? También yo lo haré. Este verso es clave, porque este verso nos dice, Deuteronomio 12:30, dice, de la forma en que adoran o sirven ellos a los pueblos a sus dioses, también yo lo haré. Hoy en día, lamentablemente, hay muchas prácticas y muchas cosas que se están haciendo alrededor del mundo que tienen un origen pagano, tienen un contexto idólatra. Y muchas veces la gente no se para, no se detiene a preguntar, ¿realmente esto es bueno hacerlo? Y usted sabe que hay muchas fiestas que se celebran dentro que tienen un contexto que no es bíblico. Y la gente no se detiene a preguntar, pero esta fiesta deberíamos nosotros como hijos de Dios hacerla. Y la gente se deja llevar muchas veces por sus emociones y no se ponen a preguntar. Por ejemplo, Año Nuevo. Año Nuevo, mucha gente la celebra y dice, no tiene nada que ver, pasamos de un año a otro, pero realmente cuando nosotros nos vamos al contexto de cuándo fue que Año Nuevo se empezó a celebrar, nos vamos a dar cuenta que es un contexto totalmente idólatra y que tiene una raíz de adoración a un ídolo y a un dios. ¿Por qué? Porque en Roma, el calendario romano, aún como lo conocemos, que el calendario gregoriano, como lo conocemos, en su origen no empezaba en enero, empezaba en marzo, durante la primavera. El primer calendario que se tiene en la historia, nos vamos a darnos cuenta que empezaba en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre y así va. Por eso usted cuando ve los meses, se va a dar cuenta que septiembre es el mes séptimo. Pero después viene cómo el calendario ha ido evolucionando hasta que nos encontramos con que el Año Nuevo se celebra en enero.
y en enero se le da el año o la celebración de año en conmemoración o en festejo al dios de las dos caras, al dios Janos o al dios Junos, al dios de los dos rostros, el dios que mira hacia el presente y hacia el futuro, o hacia el pasado y hacia el futuro, un dios que tiene dos rostros, uno viendo para cada lado. ¿Y qué es lo que se hace normalmente en la celebración de Año Nuevo? Dejamos el año que se va hacia el pasado y ahora vemos hacia el futuro, al año que comienza. Y solo eso es algo para que usted vea muchas de las cosas que normalmente ahora se están haciendo en las congregaciones, que no nos damos cuenta que tienen que ver con un contexto idólatra. No digamos 14 de febrero. Cuando investigamos por qué existe un 14 de febrero, vamos a encontrarnos muchas cosas que quizás no nos van a gustar y eso es lo que tiene que ver de conocer la idolatría. Por eso dice aquí, ¿de qué forma servían esos pueblos a sus dioses? Cuando nos hacemos esa pregunta, ¿de qué forma servían a sus dioses? Y luego decimos, ¿también yo lo haré? Y tomamos la decisión de hacerlo o no hacerlo. Así es que la advertencia, los 4 servicios, dice los 4 servicios, la advertencia contra estas adoraciones y similares se hayan escritos en Éxodo 24. Ni las adores. Esa es la advertencia que nos dice Dios, no las adores. ¿En qué casos es así? Que es penado solo si se adora según su modalidad de culto. En todos los servicios, excepto cuando se posterna, ofrenda, quema incienso y lleva libaciones, pues el que adora con alguno de estos 4 servicios a cualquier ídolo es condenado, a pesar de que aquella no sea la manera en que se adore. Aparte de que tú lo estés adorando o que no lo adores de acuerdo a la manera, pero si usas estas 4 cosas, darle ofrenda, quemar incienso, llevar libaciones o posternarte, no importa si es la manera como lo hacen los pueblos o no, tú eres culpable de un castigo. Se entiende por esto, quien presenta una libación a peor o una ofrenda a Marculis es condenado. Por ejemplo, Éxodo dice, el que ofrende a ídolos fuera de Hashem será destruido. Éxodo 22:19. Si es que aquí nos está diciendo, el que ofrende a otro ídolo aparte de Dios será destruido. Dice, ¿por qué se detalla en el versículo recién mencionado la prohibición de ofrendar a la idolatría? Si eso ya está incluido dentro de la generalidad de los servicios idólatras prohibidos, para indicarnos que tal como la ofrenda es especial en los servicios de Hashem en el gran templo, y quien le ofrenda a otro Dios es condenado al apedreamiento, ya sea esta la forma de adorar a ese ídolo específico o no. De igual modo, si se le efectúa a otro Dios, cualquier servicio que sea específico a Dios, forme aquello parte de su forma específica de servirlo o no, es condenado por ello. Por esto nos dice Éxodo 34:14, pues no debes posternarte ante un Dios de otros pueblos. Quien coloca excremento en la boca de un ídolo o presenta una libación de orina en una palangana ante un ídolo es condenado, ya que esto se compara a la aspersión de sangre, que si lo hace con cualquier ídolo, aunque no sea su forma de adoración, es condenado. Si degüella una langosta delante de un ídolo, está absuelto salvo aquello que forme parte de la adoración de ese ídolo específico. Quien toma para sí como Dios a cualquier ídolo es condenado al apedreamiento. Incluso quien levanta un ladrillo y dice, tú eres mi Dios, o algo similar, es condenado. Oiga bien esta parte, porque mire lo que dice aquí. Quien toma para sí como Dios a cualquier ídolo es condenado al apedreamiento. Incluso quien levanta un ladrillo y dice, tú eres mi Dios, o algo similar, es condenado. Incluso si se arrepintió inmediatamente y dijo, este no es mi Dios, su arrepentimiento no es válido y ha de recibir la pena de apedreamiento. Es serio, porque cuando nos ponemos a ver todas estas cosas decimos, con Dios no se juega. Y a veces nosotros decimos, no, es que era broma. Y aquí nos damos cuenta que dice, aunque se arrepintió inmediatamente
Su arrepentimiento no es válido y ha de recibir la pena de apedreamiento. En general, quien dice algo que puede retractarse inmediatamente, excepto en el caso de idolatría, una vez que lo dice, no hay vuelta atrás. O sea, tú puedes decir cosas, pero cuando tiene que ver con idolatría, no es broma, no hay vuelta atrás. Quien adora a un ídolo según su forma de adoración, incluso si lo hace de manera desdeñosa, está obligado a presentar una ofrenda. ¿Cómo es ello? Por ejemplo, quien defeca frente a Peor para despreciarlo, o quien lanza una piedra a Marculis para despreciarlo, puesto que su adoración se ejecuta de ese modo, está obligado a presentar una ofrenda por su transgresión involuntaria y no recibe la pena de apedreamiento, ya que su intención era despreciar al ídolo y no sabía que esa era su manera específica de adoración. Por eso, mire, vamos a ser bien honestos. Por eso tenemos que estar bien conscientes de quién somos. ¿Ok? A usted lo van a invitar a lugares donde no creen como usted. Y con esto no quiere decir que usted va a decir, no, pues de aquí en adelante ya no puedo ir a ningún lugar. Pero aquí dice, quien adoró involuntariamente. Usted sabe. Usted va a llegar a ciertas congregaciones en donde usted sabe que ciertos cantos no son correctos. Yo he ido a congregaciones en donde hay cantos que yo sé que no son bíblicamente correctos, pero yo no juzgo esas congregaciones, simplemente yo estoy ahí, estoy escuchando, no los canto porque yo sé que no es correcto. Quizás levanto la mano, pero no soy parte de esa adoración. Pero hay gente que dice, no, es que si estás ahí tienes que ser parte. No, porque tú tienes tu identidad. ¿Okay? Tú puedes ir, pero no eres parte de ese tipo de adoración. ¿Sabes cuándo levantar las manos? Hay cantos que usted dice, este canto está bueno para levantar la mano y para adorar a mi rey, al Todopoderoso, y tú levantas la mano y no hay problema, pero hay ciertos cantos en donde tú estás poniendo a alguien en el lugar de Dios y lo estás adorando como Dios, y eso constituye una idolatría. Y tenemos que tener cuidado. Cuando sucede ese tipo de cosas, yo simplemente estoy ahí, estoy moviendo la cabeza, pero no lo estoy cantando. Y aunque la gente me vea, no hay problema porque yo estoy ahí, pero yo sé el tipo de identidad. Pero no por caerle bien a todo el mundo yo voy a empezar a decir, oh sí, tú eres el Dios y te exalto como por el Dios. Y porque entonces voluntaria e involuntariamente estamos cayendo en esto de idolatría. Y tenemos que tener cuidado porque, como le digo, esto es un proceso en el que vamos agarrando, vamos creciendo y vamos madurando, y tenemos que saber que cuando estamos seguros de nuestra identidad, podemos caminar y podemos ir a donde sea y no vamos a comprometer nuestra identidad. Si a mí me invitan a un lugar, a una iglesia católica, yo voy a la iglesia católica porque yo sé que los ídolos no son nada. Yo al ir ahí, lógicamente yo no me voy a postrar, yo no me voy a persinar, yo simplemente voy a ver las figuritas ahí como que qué bonitas figuritas, pero para mí no son nada. Ahora que si voy y por caerle bien a la gente, yo empiezo a hacer ahí, me empiezo a arrodillar y todo, entonces estoy cometiendo una transgresión. Todo tiene que ver con la identidad y la seguridad que nosotros tengamos, y de ahí no hay problema, ¿ok? Así es que dice, quien abraza a un ídolo, lo besa, lo limpia, vierte agua ante él, lo lava, lo unge con aceite o perfumes, lo viste, lo calza y cosas similares como señal de respeto, está transgrediendo un precepto negativo, como expone, ni lo sirvas. Éxodo 24. Estas cosas están dentro de lo considerado como servicio. No obstante, no recibe la pena de azotes por ellas, pues no están detalladas en la Torá, o sea, no dice, no los vistas, etcétera. Pero si hace una de estas acciones para adorar a un ídolo, de acuerdo a su forma de adoración, si es condenado. Mire, qué interesante, porque ahora que estamos leyendo esto, muchos se van a identificar quizás
Yo no sé hasta dónde, pero en México sí podemos decir que esto es así. No sé, en Centroamérica y el Caribe y todos estos lugares de donde a veces nos escuchan, no sé cómo sea así, pero en México se tiene la costumbre de, por ejemplo, 24 de diciembre, se arrulla al niño Jesús se arrulla. Inmediatamente a este niño Jesús, ahí tiene padrinos, y los padrinos tienen que vestirlo, tienen que comprarle ropa, hay ropa especial para la figurita y para el maniquí. Hay ropa especial, hay que vestirlo, hay que ponerlo bien bonito, y para el 2 de febrero, el día de la Candelaria, que es cuando se hace una fiesta, hay que hacer una misa. Estamos hablando del sistema católico más que nada. Hay que hacer una misa, hay que llevar a la figurita, iba yo a decir una palabra, pero mejor no dije la palabra. Hay que llevar a la figurita, hay que hacerle una misa, pero ya se le vistió, ya se le hizo tanta cosa, se le limpió, se le vistió y se le presenta bien bonito. Y mire qué interesante, porque dice aquí: quien abraza un ídolo, lo besa, lo limpia. Además, mientras está arrullando, yo me acuerdo que mientras está arrullando, 24 de diciembre es cuando se arrulla el niño. Después tiene que pasar el niño por todos los que están ahí, y los que están ahí tienen que darle un beso. Te agarra el muñequito y le da el besito, y agarra un dulcecito, agarra algo de lo que va ahí en el pañuelito, y el muñequito tiene que pasar por todos los que están ahí, y todo el mundo se tiene que darle su besito. Son prácticas que dentro de una cultura, los niños pequeñitos no saben ni qué está pasando, pero año con año lo están haciendo, año con año lo están haciendo, y es parte de su cultura. Cuando estos niños llegan a una edad adulta, ellos saben que hay que besar al niño, hay que honrar al niño, hay que vestir al niño, hay que darle todo tipo de honra al niño, porque es parte de la tradición. Y no solo en México, tradiciones como estas hay alrededor del mundo, pero yo le estoy hablando de la cultura donde yo crecí dándole besos al niño, yo crecí agarrando dulces del niño, yo crecí arrullando al niño el 24 de diciembre, arrullando y cantándole ahí al niño, y para que se duerma el niño y todo. Y ahora que vemos, dice aquí: quien abraza a un ídolo, lo besa, lo limpia, vierte agua ante él, lo lava, lo unge con aceite o con perfumes, lo viste, lo calza, y cosas similares con señal de respeto, está transgrediendo un precepto negativo. Como expone, ni lo sirvas. Póngase a pensar, ¿cuántas veces nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos, hemos cometido todo este tipo de pecados? Inconscientemente, porque no sabíamos, porque nadie nos había dicho: este es un precepto en el cual no puedes hacerlo, y lo hicimos año con año, año con año, año con año. Formó parte de nuestro crecimiento, formó parte de nuestra vida, formó parte de la vida de nuestros padres. Muchos de ellos crecieron, se desarrollaron, y fue parte de su tradición. Por eso cuando la Biblia en el libro de Éxodo dice: yo visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, tenemos que ponernos a pensar que hay muchas cosas de las cuales nosotros venimos cargando, que se hicieron en nuestras generaciones pasadas. Hoy nosotros podemos estar despertando y decir: wow, qué tremendo, porque yo lo hice, y podemos darnos cuenta de cosas que sucedieron, y decir: bueno, de aquí en adelante podemos mejorar y ser mejores. Pero para que vean lo importante. 7. Si algunos, fíjese, dice, las precauciones, hay precauciones. Las precauciones que deben tomarse para no parecer idólatra. Si alguien se clava una astilla en la pierna cuando se encuentra delante de un ídolo, no se incline para sacársela ahí mismo, para que no parezca que se está posternando ante el ídolo. Si se le desparraman monedas delante de él, que no se agache para recogerlas, para que no parezca que se está posternando, sino que se siente y luego que las recoja. No está permitido beber directamente de las bocas de las fuentes de agua que se encuentran ante ídolos, ya que puede parecer que se está besando al ídolo, si bien la fuente no es un objeto de idolatría. En este caso, al estar frente a un ídolo, podría parecer que lo está
besando. ¿Ve? Dice, por eso dice precauciones. Si se clavó una astilla, estamos hablando en este tiempo donde había imágenes por todo lugar. Si se clavó una astilla, que no se incline para sacársela. Si tiró las monedas, que no se agache, porque la gente no va a pensar que está, o no va a ver que está recogiendo las monedas, sino va a ver la acción de que se está agachando y va a pensar que se está agachando a recoger o a adorar al ídolo. Quien hace un ídolo para sí mismo, por más que no lo elabore con sus propias manos, sino que se lo encarga a alguien, ni lo adore, debe ser azotado como expone. No hagas para ti escultura ni imagen alguna. Éxodo 23. Asimismo, quien hace un ídolo con sus propias manos para otros, incluso para un gentil, debe ser azotado como expone. No hagan dioses de metal fundido. Levítico 19:4. Por lo tanto, quien hace un ídolo con sus propias manos para sí mismo debe recibir 2 penas de azotes. Imágenes. Está prohibido hacer imágenes a modo de decoración, aunque no sean ídolos, como se expone. No hagas imágenes conmigo. No hagan para ustedes ni dioses de plata, ni dioses de oro. Éxodo 20:19. Es decir, no se deben hacer imágenes de plata y oro a modo de decoración, que nadie se equivoque y crean que están destinadas para la idolatría. La prohibición es hacer como decoración figuras humanas, porque mucha gente dice, bueno, Dios prohibió la idolatría, ¿por qué ustedes tienen menorás? ¿Por qué ustedes tienen ciertos aspectos? Si Dios dijo que no se hagan esas cosas, pero aquí dice para idolatría. Nosotros no nos inclinamos frente a la menorá, no idolatramos la menorá. La menorá es un símbolo de nuestra fe. Podemos ver muchas cosas, muchos símbolos tipificados dentro de la menorá, pero en ningún momento estamos idolatrando, porque mucha gente es buena para sacar versículos y dicen, bueno, ustedes idolatran la Torá, porque en cada servicio ustedes se inclinan, pero si ustedes se ponen a dar cuenta bien, nosotros nos inclinamos cuando decimos, bendito sea el que es bendito por siempre. Bendito sea Adonai, el que es bendito por la eternidad. No nos estamos inclinando ante la Torá, nos estamos inclinando ante la reverencia de decir, bendito sea Adonai. La cosa cambia. Ahora, la gente que no tiene el entendimiento dice, mira, estos se están inclinando ante la Torá. El judío se inclina ante la Torá. ¿Por qué? Porque en cada Shabbat ellos sacan el rollo de la Torá. Y cuando sacan el rollo de la Torá y cuando ellos dicen, Barjú ed Adonai, ellos se inclinan, Barjú ed Adonai. Pero no se están inclinando ante la Torá. Se están inclinando ante la declaración que dicen, bendito sea Adonai, el que es bendito por siempre. Dentro de las oraciones hay cuatro lugares cuando llega la parte donde dice, bendito sea Adonai, que se inclinan con la cabeza, las piernas y todo el ser bendito, dando reverencia al nombre de Dios. Así es que aquel que tiene una menorá no es idolatría. Aquel que tiene una Torá no es idolatría. Son símbolos de nuestra fe. Pero estamos hablando de que aquel que se hace figuras para idolatrarlas. Por eso, no se debe crear formas humanas de madera, cal o piedra. Esto es cuando la imagen sobresale como imágenes en relieve, murales esculpidos de los salones similares, y quien los hace es azotado. Pero la figura es hundida, grabada o pintada como las imágenes que están sobre las láminas y tablas planas o figuras bordadas en tejidos, está permitido. Sellos. Si un anillo posee un sello con forma humana, si se trata de una imagen que sobresale, está prohibido tenerlo en la casa porque puede despertar sospechas de que el individuo lo idolatra, pero está permitido sellar con eso, porque al sellar creará una imagen hundida, lo cual está permitido. Esto es si el anillo es de otra persona y se lo prestan, ya que está prohibido tener uno propio. Por el contrario, si la imagen en el sello está hundida, está permitido tenerlo y colocarse el anillo. Pero está prohibido usar el sello porque el sellado formará una imagen en el relieve. También está prohibido hacer imágenes del sol, la luna, las estrellas, las constelaciones y los ángeles, como expone Éxodo 20:19. No hagan conmigo, o sea, no hagan nada como las imágenes de mis siervos, quienes me sirven en lo alto.
ni siquiera sobre láminas pintadas, o sea, las imágenes de los entes celestiales están prohibidas, aunque no sobresalgan. Estamos hablando para idolatría. Imágenes de los animales y el resto de los seres vivos fuera del hombre, e imágenes de árboles, hierbas y cosas similares, sí pueden hacerse incluso si se trata de una imagen con relieve. Misioneros idólatras, quienes inducen a la idolatría en una ciudad israelita deben ser apedreados, aunque ellos mismos no hayan cometido actos de idolatría, sino que incitaron a la gente de su ciudad a la idolatría. Los habitantes de una ciudad que hayan sido incitados y hayan cometido actos de idolatría o aceptado a un dios pagano deben recibir la pena de muerte a espada. ¿De dónde proviene la advertencia contra el incitador? De la declaración, que tu boca no provoque, que sea escuchado de boca de otros, o sea, no provoques que otros pronuncien nombres de idolatría. Éxodo 23:13. Y esto cuando no nos damos cuenta, esto es lo que sucede cuando no evaluamos nuestras alabanzas a la manera bíblica y no nos ponemos a pensar. Pero desafortunadamente, como el sistema ha descompuesto todo, ahora creemos que todo es correcto. Vemos cantos a la Trinidad y pensamos que es correcto, y a veces decimos, pero no tiene nada de malo. Claro, no tiene nada de malo, porque si nos vamos a dar cuenta, desde el año 100, para ser más específico, desde el año 350, de los concilios de Nicea, es cuando se establece que la Trinidad, tres dioses en uno. Y usted hace la cuenta, 2020, réstele 350 años, está hablando de 1670 años que se ha estado enseñando acerca de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cantarle al Hijo es cantarle al Dios, cantarle al Espíritu es cantarle a Dios. 1600 años de esta teología, que si usted de repente hoy dice, no, espérate, es que no podemos cantarle al Espíritu como si fuera Dios, o no podemos cantarle al Hijo como si fuera Dios, nos van a tachar de locos. ¿Por qué? Porque es una teología de 1650 años. Ahora, poco a poco, esto va a ir despertando y la gente se va dando cuenta, sí, pero tenemos que ser pacientes con aquellos que lo hacen y simplemente no participar, pero enseñarles con amor de que eso está equivocado, está incorrecto. Exacto. Por eso, si a usted lo invitan a una reunión de matrimonios en el 14 de febrero, que usted sabe que es un día dedicado para ciertas cosas, usted tiene la opción, ya que conoce, de decir, no puedo. No porque que le van a decir, ay, que esto y que lo otro, pero usted puede decir, no puedo. No vaya, porque ya sabe qué es. Sí, así es que, dice por aquí, una ciudad apóstata solo si cumple, una ciudad es apóstata si solo cumple las siguientes condiciones. Si los incitadores a la idolatría son dos o más, como expone, surgieron hombres perversos, Deuteronomio 13:14. Si los incitadores pertenecen a esa misma tribu, a la que están incitando, y si son de esa misma ciudad, como expone, del Medio, que incitaron a los habitantes de su ciudad, Deuteronomio 13:14, y si incitaron a la mayoría de los habitantes de la ciudad, y si los incitados eran un mínimo de 100 personas, hasta la mayoría de la tribu. Si es que esa es una ciudad idólatra. Déjenme brincar para acá. Jerusalén y las ciudades de refugio. Ninguna de las ciudades de refugio puede volverse una ciudad apóstata. Como dice, en alguna de tus ciudades, Deuteronomio 13:13, y las tribus renunciaron a sus partes en las ciudades de refugio, por la que no es una de tus ciudades. Tampoco Jerusalén puede transformarse en una ciudad apóstata, pues no fue dividida entre las tribus. No se debe declarar una ciudad como apóstata si está junto a una frontera, para que no ingresen no judíos a destruir la tierra de Israel. Un tribunal rabínico no puede decretar como ciudad apóstata a tres ciudades que estén una al lado de la otra.
ya que esto provocaría un vacío y una destrucción importante. Todo esto tiene que ver con lo que es una ciudad apóstata. Es mucha información que vamos a brincarnos por cuestiones del tiempo. Una ciudad puede ser declarada como apóstata solo si sus incitadores se dirigen a sus habitantes en plural y les dicen: vayamos a idolatrar, vayamos a hacerles ofrendas, vayamos a ofrendarles incienso, vayamos a presentarles libación, vayamos a posternarnos, vayamos y recibámoslo como Dios. Y si ellos los escuchan y adoran a esa deidad de acuerdo a la modalidad específica de su adoración o de acuerdo a una de las 4 formas de servicio, que son la posternación, las ofrendas, la quema de incienso y las libaciones, o la toman como Dios, es una ciudad apóstata. Por eso, mire lo importante, porque ahora que estamos hablando esto, podemos ver la fe de los 3 amigos de Daniel. ¿Cuál fue el pecado de ellos? ¿O cuál fue la falta que ellos cometieron? Que había una estatua que Nabucodonosor había levantado, y el decreto del rey es que se postraran delante de la estatua y que la adoraran como a un Dios. Y estos 3, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran unos israelitas de corazón puro, ellos dijeron: preferimos morir a postrarnos delante de esa estatua, porque eso es idolatría. Y si nos postramos y merecemos la culpa de muerte, y si no nos postramos, merecemos la culpa de muerte, pero le somos fiel a Dios, preferimos morir y no ser infieles a Dios. Por eso es que el asunto de todo lo que está sucediendo y por qué ellos van al horno de fuego es porque ellos deciden no postrarse delante de la estatua, porque eso era considerado como idolatría. Y usted puede decir: bueno, la mayoría de la gente lo hizo, pero ahí usted puede ver cuando la identidad forma parte de ti. No te importa lo que los que están a tu lado hagan. Tú eres tú. Pero si mira al hermanito aquel. Pero si de aquel lado. Pero si en aquella congregación. No, nosotros somos nosotros. Y no importa que seamos diferentes. Preferimos morir en nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos dijeron: no nos vamos a postrar delante de la estatua ni delante de ti, rey, porque Dios nos puede salvar. Y si aún Dios no nos salva, con todo eso, nos vamos felices a la muerte. ¿Ve? Porque entre uno de esos casos era la inclinación, la posternación, inclinarse como un culto. Y ellos dijeron: no, no nos postramos. ¿Ok? Posesiones de la ciudad, de la ciudad apóstata. Fíjese, frutos y diezmos de la ciudad apóstata. Los frutos ligados al árbol o a la tierra que se hallen en su interior de la ciudad están permitidos, como expone: deberás juntar y quemar. A esto se refiere aquello que solo hay que juntarlo y quemarlo, lo cual excluye los productos ligados, puesto que primero había que arrancarlos y solo luego juntarlos y quemarlos. Lo mismo es con el cabello, y sobra decir que los árboles en sí están permitidos y pertenecen a los herederos. Con respecto a lo consagrado que se halla en el interior de la ciudad apóstata, a los animales consagrados para al altar se los deja morir, no se les mata como al resto de los animales, pues están consagrados, sino se les ha de encerrar y alimentar hasta que mueran, pues los sacrificios de los malvados son una abominación, y aquellos que hayan sido consagrados para el gran templo han de redimirse y luego quemarse, como expone Deuteronomio 13:17, y sus despojos y no los despojos del cielo. Y el primogénito animal y el diezmo animal que se hay en ella, los animales perfectos que podrían estar consagrados al altar, se les deja morir. No se les mataba, pero se les dejaba morir. Mire la misericordia de Dios, que es tan grande, que dice: si algo estaba dedicado para Dios, si esa ciudad se convirtió en ciudad apóstata y hay que destruirla, pero dentro de esa ciudad hay cosas que ya fueron consagradas para Dios, animales. Se traen esos animales, se les alimenta hasta que se mueran de
viejos. ¿Ve? Dios dice, esas cosas me pertenecen, por lo tanto no puedes destruirlas. Pero no puedes traerlas al templo porque ahora estaban en manos de un apóstata, alguien que apostató. Pero como ya me pertenecían a mí, tráelas. Los levitas los van a alimentar, los van a cuidar, y esos animales, como son míos, yo ahora digo que esos animales van a morir de viejos. Y los animales ahí tranquilos comían hasta que se morían de viejos. Y luego eran quemados. Ve. Cuando empezamos a entender todas estas cosas, vemos que Dios es tan maravilloso, porque Dios no había ciertas reglas, no era de que entren, maten y destruyan, sino había que ver todo lo que había dentro de la ciudad, las pertenencias, los animales, las cosas. Versículo 16. Quien hace justicia contra una ciudad apóstata es como quien ofrenda un holocausto, como expone enteramente en desagravio a Hashem tu Elohim. Es más, esto elimina la ira contra los israelitas y dice, así calmará la ira de Hashem, Deuteronomio 13:18, y les traes bendición y compasión. Y se compadecerá de ti, en su compasión te hará prosperar. Deuteronomio 13:18. Quien hace justicia. Aquí está hablando del misionero idólatra. Déjame ver. Vamos a pasar a la parte aquí. Profeta idólatra. ¿Qué se entiende por un profeta? Que profetiza en el nombre de la idolatría. El que dice, me dijo tal deidad, o tal estrella que debemos hacer tal cosa, o no hacer tal otra. E incluso si acertó la halajá, la ley, al definir a lo impuro y lo puro como tales, si le advirtieron de carácter prohibido de sus actos, del carácter prohibido de sus actos delante de dos personas, es estrangularlo, como expone, o que hable en nombre de dioses de otros, ese profeta deberá morir. Deuteronomio 18:20. La advertencia contra esto está incluida. No mencionen el nombre de dioses ajenos. Está prohibido debatir con quien profetiza en nombre de la idolatría. Tampoco se le puede pedir ninguna señal o milagro, y si lo ejecuta por su propia cuenta, no hay que prestarle atención ni reflexionar al respecto. Quien considere que sus señales tal vez sean ciertas, transgrede un precepto negativo, como expone, no escuches las palabras de ese profeta. Asimismo, el falso profeta que profetiza algo que no le haya sido transmitido en una visión profética, ha de morir estrangulado, aunque profetice en el nombre de Hashem, y no agregue ni quite nada de los preceptos de la Torá, como expone, pero el profeta que tenga la osadía de decir en mi nombre palabras que yo no le he mandado decir, o que hable en el nombre de dioses de otros, ese profeta deberá morir. Deuteronomio 18:20. Esto es bien serio. Dice aquí, también quien profetice algo que no haya recibido en una visión, profética, como quien haya oído algo de otro profeta y diga que aquello se lo dijo a él y lo profetiza, es un falso profeta y ha de morir estrangulado. Todo el que se abstiene de darle muerte a un falso profeta por su estatus, pues actúa como un profeta, transgrede un precepto negativo, como expone, ese profeta ha hablado engañosamente, no tengas miedo de él. Deuteronomio 18:22. Asimismo, quien se abstiene de transmitir una acusación contra él, o tiene miedo, o pavor de sus palabras, está incluido la prohibición. No tengas miedo de él. El falso profeta solo puede ser juzgado por el tribunal rabínico de 71 miembros. Mire, hoy no hay un Sanedrín. Eso es lo que se llama un Sanedrín, tribunal rabínico. 71 personas. Fue destruido por el año 100, por los años del año 70, cuando se destruyó el templo. De ahí se mudó y más adelante tuvo que ser destituido el Sanedrín. Pero si hoy hubiera un Sanedrín de 71 personas, todos los que son profetas
Gracias a Dios que yo no soy profeta ni quiero ser profeta. Todos los que son profetas en el mundo tendrían que subir a Jerusalén a presentarse delante del tribunal y rendir cuentas. Y todos los que fueran hallados profetas falsos morirían estrangulados inmediatamente. Hoy en día, el ministerio profético alrededor del mundo hace de las suyas. Y no se diga 31 de diciembre, porque es el día de declarar, es el día de decretar. Pasó en el 2019 al 2020. Este es tu año de victoria, este es tu año de conquista, este es tu año, y venga. Y en diciembre y en enero, ¡pum!, nos pega el COVID y todas las palabras proféticas se las llevó el viento. Todas las declaraciones de éxito, de victoria, de prosperidad se las llevó el COVID en todo el 2020. Pasó el 2020 para el 2021. Y ahora va a pasar del 2021 al 2022. Mañana, estoy haciendo este video el 30 de diciembre, así es que por eso digo mañana, pero el 31 de diciembre de 2021, mucha gente va a estar declarando palabra profética. Va a estar decretando palabra profética. Toda esa gente sería llamada frente al gran Sanedrín, como era en Jerusalén. Cuando había un profeta, tenía que subir. Y la mayoría de profetas morían estrangulados. Así es que yo no estoy loco por ser profeta. No me gustaría ser profeta. Pero aquí tiene usted, dice, quien hace una promesa o juramento en nombre de un ídolo es azotado. Como también nos dice, no menciones el nombre de dioses ajenos. Éxodo 23:13. Tanto quien jura por un ídolo para sí mismo, como quien le jura a un gentil. Y está prohibido hacer que un gentil jure en nombre de su deidad. Está prohibido mencionar el nombre de un ídolo, incluso cuando no se trate de un juramento. Como expone, no mencionen. No mencionar ídolos. Está prohibido decirle al prójimo, aguárdame al lado de tal ídolo, ni nada semejante. No obstante, está permitido nombrar cualquier idólatra que esté escrito en las escrituras sagradas, como por ejemplo, Peor, Bel, Nebo, Gad, etc. También está prohibido provocar que otros hagan promesas o juren en nombre de una idolatría, pero el único que es azotado es el que haya hecho una promesa o juramento en nombre de la idolatría. Prácticas de idolatría. Oráculo. Quien practica el arte del oráculo o el medium voluntaria y deliberadamente merece caret, ser cortado espiritualmente. Ya le expliqué qué es caret. Si había testigos y le advirtieron que debía dejar de hacer eso, es apedreado. Si fuera involuntariamente, que presente una ofrenda fija, hatat, por la falta. ¿Cómo son las prácticas del oráculo o del medio? Consiste que la persona se pone de pie y ofrenda un incienso determinado, sostiene una varilla de mirto en la mano y la agita pronunciando en voz baja las palabras que ellos, los que practican esto, conocen, y hace una pregunta hasta que le parece oír que alguien habla con él y le responde lo que pregunta desde abajo de la tierra en voz muy baja, que no puede ser percibida por el oído sino por el pensamiento. También que sostiene el cráneo de un muerto, la ofrenda de incienso, y hace embrujamientos hasta que oye una voz muy baja que sale debajo de sus axilas y le responde. Todas estas prácticas del oráculo, y quien realiza alguna de ellas es apedreado. Doni, medium. ¿Cómo son las prácticas del medium? Colocarse el hueso de una ave llamada Iadua en la boca, quemar incienso y ejecutar otras acciones hasta caer con un epiléptico y decir qué sucederá en el futuro. Todos estos son diferentes clases de idolatría. ¿De dónde se aprende esto, la advertencia contra esto? Del versículo, no acudan a los oráculos ni a los medium. No vamos a ir muy lejos. ¿Cuál es el oráculo y el medium hoy en día? Muy famoso, que está al alcance de la palma de su mano. El horóscopo. Hay mucha gente que, aún creyentes, están locos cada semana por correr al periódico,
todos los días, por prender la televisión y ver a todas estas gentes que están ahí para decirle, oh, Aries, y tus constelación y los planetas, y vas a tener éxito, vas a tener fortuna, y el horóscopo es una forma de medium y oráculo. No tenemos que consultar a muertos, no tenemos que hacer todas estas prácticas, pero simplemente cuando usted abre un periódico, prende la televisión y usted se pone a meditar sobre las palabras que leyó, que escuchó, y usted dice, ¿será cierto? Pero yo nací en el mes de marzo, a ver, déjame ver, ¿cuándo? Es que yo soy Aries, y mira, sí, cierto, porque yo tengo ese carácter, sí, porque yo soy así, sí, usted de alguna manera está incitando a que esas palabras vengan y sean parte de usted. Cosa seria, porque a veces no nos ponemos a pensar y abrimos el horóscopo y como si nada. Yo he conocido creyentes que fielmente están semana tras semana consultando el horóscopo. No se diga a aquellos que les gusta el chino porque creen que las galletas chinas les van a hablar. Y lo que sale el mensajito de la galleta china, dicen, oh, wow, mira, esto es cierto. Eso mismo que usted está leyendo, lo están leyendo 1000 personas alrededor del mundo. No es que se le está hablando a usted, pero Molech o Moloch, el que entrega de forma voluntaria y deliberada a sus hijos a Moloch, recibe caret. Si fuera de forma involuntaria, que presente una ofrenda hatat. Si cuando lo hizo había testigos y le advirtieron contra esta transgresión, es apedreado, como expone, que entrega a sus hijos a Molech, será sentenciado a muerte, el pueblo lo apedreará. Levítico 22. ¿De dónde proviene esta advertencia del versículo? No entregues a tus hijos haciéndolos pasar por el fuego a Moloch. Levítico 18:20. Y luego nos dice que ninguno de ustedes pase a su hijo o a su hija por el fuego. Deuteronomio 18:10. ¿Cómo hacían? Encendían un gran fuego y tomaban algunos de sus hijos y se los entregaban a los sacerdotes idólatras, servidores del fuego. Luego, estos sacerdotes le devolvían a los hijos a sus padres, autorizándolos a pasar por el fuego. Era el padre del chico quien trasladaba a su hijo por el fuego con la autorización de los sacerdotes idólatras, lo llevaba caminando de un lado del fuego al otro en medio de las llamas. El padre levantaba a su hijo en sus manos y lo pasaba por el fuego. No lo quemaba ante Moloch, como se hace en el servicio de otros ídolos que queman a sus hijos e hijas, sino que este servicio llamado Moloch solo consistía en hacerlo pasar en medio del fuego. Por lo tanto, quien ejecuta este servicio ante otro ídolo que no sea Molech está absuelto, que no sería su forma de adoración, ya que esta forma es exclusiva de Moloch. No se quemaban, pero pasaban por el fuego de un lado a otro. Y eso era prácticamente como si el niño o la persona era quemada. Nadie es punible o castigable con caret o apedreamiento hasta que entregue a su hijo al Moloch y lo traslade con sus piernas por el fuego, cargándolo. Si lo entrega al Moloch, pero no lo traslada por el fuego, o si lo traslada y no lo entrega, o si lo entrega y lo traslada, pero no lo hace de acuerdo a la modalidad específica de su servicio, está suelto. Solo es punible si entrega a alguno de sus hijos, como expone, por entregar de sus hijos a Moloch. Levítico 23, es decir, a alguno de sus hijos y no a todos. Normalmente se creía que era el primogénito. Lo mencionado se aplica tanto a su descendencia legítima como a su descendencia ilegítima, tanto a sus hijos como a sus hijas, tanto a sus hijos como a sus nietos y a cualquiera que provenga de él y sea de su descendencia y lo traslada por el fuego a Moloch, será inculpado. Pero si traslada a su hermano, hermana o a su padre, o si el individuo pasa al mismo, está absuelto. Después nos está hablando de monumentos y piedras de carácter idólatra, están prohibidos. Plantación de árboles junto al altar. Quien planta un árbol junto al altar o en todo el patio del gran templo y hace un árbol frutal o no, por más que lo haya hecho como decoración del gran templo y para embellecerlo, ha de ser azotado, como expone. No plantes para ti árbol, acera,
árbol de idolatría, ni ninguna clase de árbol junto al altar de Hashem tu Elohim, Deuteronomio 16:21, debido a que esta era una costumbre de idolatría, plantar árboles al lado del altar para que el pueblo se congregara ahí. Cuando nosotros entendemos esta parte, sabemos que para que el tercer templo sea edificado, todos los árboles que hay a un lado del muro de los lamentos y en sus alrededores tienen que desaparecer, porque cuando el templo estaba de pie, no había árboles, no se permitían árboles. Usted ve el templo, la imagen del templo y no ve ni un solo árbol, por esta sencilla razón, porque los árboles estaban prohibidos, no había árboles. Así es que cuando usted ve las imágenes del templo con los arbolitos, están mal, no había árboles, no se permiten árboles. Está prohibido hacer un pórtico, estructura que está abierta a un lado de madera en el gran templo, del modo en que se hacen los patios, por más que es una construcción y no un árbol plantado, y por lo tanto aparentemente no tendría que estar prohibido. Esta es una prohibición adicional impuesta por los sabios, como expone todo árbol. Madera, dice aquí madera, Deuteronomio 16:21. En efecto, todos los pórticos y cobertizos que salían de los muros del templo eran de piedra y no de madera. No había nada de madera en el templo, era de piedra. Así como usted diría ahora un porchecito, un balcón, es de madera. Estaba prohibido, todo tenía que ser de piedra. ¿Okay? Capítulo 7, destrucción de la idolatría. Nos vamos a quedar aquí porque ya me llegó el tiempo y vamos a cerrar ahí. Tal vez a usted se le hace, usted dice, bueno, estas cosas ¿qué sentido tienen o qué importancia tienen? Mire, cuando nosotros nos ponemos a pensar que muchas de las prácticas que hacemos actualmente han venido por el desconocimiento de estas cosas, tenemos que entender qué tan importante es entender, qué tan importante es conocer, porque aquel que no conoce la historia va a repetirla, va a volver a repetir. El que desconoce la historia va a volver a repetirla. Así es que nosotros tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando, sabiendo que entre más nosotros crezcamos y aprendamos de la Torá, más eficazmente vamos a poder honrar a nuestro Padre Celestial. Así es que tal vez a usted se le haga un poco aburrido, pero créame, una vez que nosotros veamos los mandamientos y vayamos viendo sus categorías como lo estamos haciendo y usted vea nuestro diario vivir, usted va a decir, wow, qué equivocado estábamos a hacer esto, qué equivocado estoy al hacer esto aún en nuestra actualidad, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar de hacer, que aún todavía practicamos y hacemos. Y el objetivo principal es dejar un mejor legado y un mejor sistema de creencias a nuestros hijos que vienen detrás de nosotros y que ellos puedan ser mejores de lo que hemos sido nosotros. Así es que esto es de leer mucho, esto es de analizar mucho, pero esto va a ser de gran bendición una vez que nosotros vayamos entendiendo cómo la Torá de Dios aplica a todas las áreas de nuestro diario vivir y empecemos a ver la Torá como un estilo de vida y no solamente la Torá como una religión, la Torá como un dogma, la Torá como una creencia, sino la Torá como lo que Dios destinó que fuera para el pueblo de Israel. ¿Y qué era? Que la Torá se convirtiera en un estilo de vida en la cual ellos caminaran y encontraran bendición a través de ella. Pero conocer la Torá no solamente es Shabbat, las fiestas, circuncisión y colgarse unos sisis, porque y aprenderse el nombre, que ya no es Yahweh, que ya no es Jehová, es Yahweh, que ya no es Jesús, es Yeshua, porque a veces lamentablemente cuando empezamos a estudiar raíces hebreas, lo primero que se concentra es Shabbat, las fiestas, circuncisión, los tzitzis, ya no digas Jesús, es Yeshua, ya no digas a Jehová, es Yahweh, y creemos que eso es todo, pero no, hermano. Conocer la Torá es
entender cada aspecto de nuestra vida para que Shabbat sea el resultado de nuestro estilo de vida. Las fiestas sean el resultado de nuestro estilo de vida. Los ITZY sean el resultado de nuestro estilo de vida. La circuncisión sea la marca de la circuncisión de nuestro corazón que lleva un estilo de vida. Y todo lo que a veces se quiere imponer venga como resultado de lo que nosotros somos en nuestra identidad. Por eso es que a mí me apasiona enseñar la Torá, no como un dogma, sino como un estilo de vida. Porque cuando empezamos a aprender, vemos cuánta Torá hace falta en mi matrimonio, cuánta Torá hace falta en mi relación de padre a hijo, padre con mi hija, cuánta Torá hace falta en mi relación como empleado, cuánta Torá me hace falta en mi relación como ciudadano, cuánta Torá me hace falta en mi relación como hijo, como esposo. Y cuando nos damos cuenta, venimos a ver que no se trata de mí, sino se trata del Rey y del honor que yo le doy con cada una de mis acciones. Y por ende, ahora estoy más enfocado en cambiar yo que en cambiar a los demás. Y cuando empiezo a cambiar yo, los demás van a sufrir un cambio porque están viendo el cambio que hubo en mí. Y automáticamente van a decir, wow, yo quiero ser como esta persona. Wow, yo quiero cambiar como él cambió. Un día yo me hice esa pregunta. Un día yo me puse a preguntar y yo dije, wow, ¿por qué mi esposa ahora es tan diferente? Y yo dije, ¿qué ha pasado? Y fue cuando me di cuenta que la Torá vino a hacer un cambio en lo que muchas veces yo quería imponer. La Torá hizo el cambio así. Y fue cuando dije, wow, yo quiero que la Torá me cambie a mí. Y usted me ve enseñar, sí, yo enseño de Shabbat, sí, yo enseño de las fiestas, sí, yo enseño de muchas otras cosas, pero yo enseño. El mensaje primordial que usted me va a escuchar hablar es: enamórate del estilo bíblico de vivir, enamórate de la Torá, para que cuando tú camines conforme a la Torá como tu estilo de vida, todo lo demás a tu alrededor va a cambiar y va a ser distinto. Pero si nosotros no conocemos las leyes, las categorías y dónde cada mandamiento cae y cómo podemos aplicarlo a nuestro diario de vivir, vamos a seguir peleando y discutiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Así que, familia, lo espero la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana. Shalom. Bendiciones.